Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. El día de hoy estaré hablando sobre la noticia, ahora sí calientita, que acaba de salir, en donde el Papa Francisco publica normas para que el clero bendiga a parejas homosexuales. Esto lo estaré tratando en estos momentos, pero antes deseo que invitarlos para que se agreguen al canal y cada día seamos más. Gracias a quienes ya lo han hecho y activen su campana para cuando se sube un video, pues ya está disponible para ustedes. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Bueno, pues esta es la noticia del día de hoy, que al menos acá en Occidente, en el continente americano, pues amanecimos con la noticia que el Papa lleva, o sea, a fuerzas, su agenda liberal izquierdista. Ha publicado un nuevo documento donde permite al clero bendecir a cualquier pareja homosexual en contradicción con la inmutable enseñanza de la Iglesia Católica. Que la enseñanza por siglos mm, se ha enseñado y se ha practicado no bendecir relaciones pecaminosas. Así que al Papa le vale toda esa tradición de siglos, hace lo que quiere, como quiere, eh, y aplica su agenda liberal, su agenda, podemos decir hasta cierto punto, eh, no quería decirlo, pero bueno, ya se me vino a la mente, eh, diabólica, porque contradice la enseñanza de los evangelios y contradice el Nuevo Testamento, en lo cual se basa eh, el apóstol Pablo, o habla el apóstol Pablo. Así que el Papa Francisco y el cardenal Víctor Manuel Fernández han publicado un texto que permite bendecir a parejas en situación, le llaman irregular, y a parejas del mismo sexo. Y esto en contradicción a la doctrina de la Iglesia. No de un día, no de un papa, sino de todos los papas, por décadas y siglos. La declaración Fiducia Supplicante, publicada hoy, 18 de diciembre, el prefecto para la congregación, o sea, que le llaman ahora dicasterio, pero en fin sigue siendo el tipo de inquisición, para la doctrina de la fe, emitió un comunicado sin previo aviso. O sea, no avisaron, no anunciaron ni nada, simplemente pues lo presentaron, ¿no? Como el proyecto trabajado con el Papa Francisco. En el número 31 está interesante. Está escrito originalmente en italiano, pero la traducción dice así, en el apartado del texto número 31, describe: en el horizonte aquí trazado se sitúa la posibilidad de bendiciones de parejas en situación irregular. Asumo que, por ejemplo, matrimonios en segundas nupcias, ¿no? Por ejemplo. Y de parejas, aquí viene más, y de parejas del mismo sexo, cuya forma no debería encontrar ninguna fijación ritual por parte de las autoridades eclesiales, es decir, ninguna resistencia, para no producir confusión en la bendición propia del sacramento del matrimonio. En estos casos, se imparte una bendición, no solo tiene un valor ascendente, sino que es también la invocación de una bendición descendente del propio Dios sobre quienes, reconociéndose indigentes y necesitados de su ayuda, no reclaman la legitimidad de su propia bendición, sino que ruegan que todo lo que hay de bueno y humanamente válido en sus vidas y relaciones sea investido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo. Estas formas de bendición expresan una súplica a Dios para que
conceda aquellas ayudas que proceden del impulso de su espíritu, lo que la teología clásica denomina gracias presentes, o sea, la gracia, para que las relaciones humanas maduren y crezcan en fidelidad al mensaje evangélico, se liberen de sus imperfecciones y fragilidades y se expresen en la dimensión siempre creciente del amor divino. Así que esto es lo que ya se ha publicado y se dan dando las directrices, o sea, que se tiene que hacer a fuerzas por decisión del Papa. Así que esto, pues, este documento contradice toda la tradición, todos los siglos de enseñanza y al propio Evangelio y las cartas de San Pablo. Así que el cardenal afirma que al principio que son inadmisibles todos los ritos y oraciones que puedan crear confusión entre los que constituye el matrimonio, que es la unión exclusiva, estable, indisoluble entre un hombre y una mujer. Así que, desde un punto de vista estrictamente litúrgico, una bendición requiere que lo que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios y no a voluntad del Papa Bergoglio o de Cardenal Fernández y todos sus secuaces, todos los liberales. O sea, recuerde que ahorita tenemos un papado de izquierda, así como en el gobierno secular hay gobiernos de izquierda y de derecha, no hay centro. Aquí tenemos un papado de izquierda, velado por abajito del agua, ya que murió el Papa Benedicto XVI, salió todo a flote. Así que dice así, ah, expresada en las enseñanzas de la iglesia, lo que quiere justificar el prefecto. A partir de ahí, presentó la enseñanza de la iglesia que condena la actividad sexual fuera del matrimonio. Eso es lo que nos dice el Evangelio y eso es lo que nos dice las cartas de Pablo. Así que dice así, la iglesia no tiene el poder de conferir su bendición litúrgica cuando eso de alguna manera ofrecerá una forma de legitimidad moral a una unión que presume ser un matrimonio, una práctica sexual extramatrimonial. El Santo Padre reiteró la sustancia de esta declaración en sus respuestas a las dubias de los dos cardenales. O sea que dentro de poco, pues también se va a bendecir, pues la unión o la relación, mejor dicho, entre amantes. O sea, al paso que vamos, ¿no? Al paso que vamos. El matrimonio, sí, tienes tu bendición, pero también tienes tu bendición porque tienes tu amante. ¿Que la iglesia no ha enseñado lo contrario? ¿O te molesta? Así que el cardenal agrega, también hay que evitar el riesgo de reducir el significado de las bendiciones solo a punto de vista, pues nos llevaría a esperar para una simple bendición las mismas condiciones morales que exigen para la recepción de los sacramentos. Tal riesgo exige que ampliemos aún más esta perspectiva. En efecto, existe el peligro de un gesto pastoral tan querido y difundido se someta a demasiados requisitos morales previos, que bajo la pretensión de control podía eclipsar la fuerza incondicional del amor de Dios que está en la base del gesto de bendición. O sea, si Dios lo inspiró, si está puesto en el Evangelio, en las cartas de Pablo, lo contrario, ¿cómo es que ahora Dios cambia de opinión? ¿Quién está cambiando de opinión? ¿O Dios? ¿O el Papa Bergoglio? ¿O el Papa Francisco? Y por eso puso a Fernández en ese dicasterio, para entre ambos hacer o implantar la izquierda religiosa sentada ya en la silla de Pedro. Y cerquita de ella, pues, el cardenal Fernández. Entonces afirmó que quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su vida
y quien pide una bendición a la iglesia reconoce a esta como sacramento de salvación que Dios ofrece. Pedir una bendición en la iglesia es reconocer que la vida de la iglesia brota del seno de la misericordia de Dios y nos ayuda a avanzar, a vivir, mejorar y a responder a la voluntad del Señor. Así que el nuevo documento, titulado también sobre el sentido pastoral de las bendiciones, así es como se titula, se publicó en italiano, luego va a ser traducido al francés, al español, alemán y posteriormente al español. Pero ya se lo estamos adelantando en español, así que ya se lo estoy adelantando en español. Así que no hay problema. Así que al presentar el texto, Fernández escribió cómo se basaba que varias cuestiones que han llegado a este dicasterio en los últimos años, entre ellas la internacionalmente famosa Dubia y Respuestas del Papa, publicado a los 5 cardenales en septiembre. Bueno, se les hizo llegar en septiembre pasado y que no fueron contestadas. Al mismo tiempo, añadió Fernández, se deben pedir perdón, aquí déjeme corregir. Al mismo tiempo, añadió Fernández, no se debe impedir ni prohibir la cercanía de la iglesia a las personas en cualquier situación en la que puedan buscar la ayuda de Dios a través de una simple bendición. En una breve oración que precede a esta bendición espontánea, el ministro ordenado podrá pedir que las personas tengan paz, salud de espíritu o espíritu de paciencia, diálogo y mutua ayuda, pero también la luz y la fuerza de Dios para poder cumplir plenamente su voluntad. Pero si la voluntad está contradiciendo el texto bíblico, el Nuevo Testamento, entonces, ¿de quién es la voluntad? Del Papa Francisco y del Obispo Fernández, que quieren manipular. O sea, esta agenda a fuerza la quieren imponer, sin importar si es moral o no moral, si está bien o no está bien, qué es lo que dicen los críticos, qué dicen los liturgistas, qué dicen los teólogos, etcétera, etcétera. A ellos les vale. Esto es y se impone y se acabó, porque el tiempo del Papa Francisco está ya corto, su salud cada vez más en declive. Lo triste es de que él escucha, les da citas, dialoga con los liberales seculares y no escucha, no les da citas a los suyos, a los cardenales, que son una especie como de sus asesores, si lo queremos llamar también así, ni a sus propios cristianos. El Papa está para apacentar, para administrar, para corregir, para poner al centro conforme al Evangelio, en caridad y amor. Pero aquí es todo lo contrario. Mientras más bruto se es, así debe de ser. O sea, no estamos pintados en este mundo, los cristianos católicos seglares, como yo y millones de más. No estamos pintados en la pared. Están tomando el pelo estas autoridades que tenemos ahora sentadas desde la silla de San Pedro con esta agenda liberal. Son de izquierda, son liberales, son de la teología de la liberación, ¿sí? Recuerden el pacto de las catacumbas, que tengo un video aquí, lo pueden buscar con mucho gusto y lo pueden agregar. Así que cerró la cuestión de las bendiciones a personas del mismo sexo, afirmando que el nuevo documento proporcionaba todas las respuestas necesarias para el tema y que los sacerdotes individuales eran obra libres de actuar según su propio discernimiento en la línea, como ellos quieran. Así que textualmente dice: lo que se ha dicho en esta declaración de las bendiciones de parejas del mismo sexo es suficiente para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros ordenados a este respecto. Por lo tanto, más allá de la orientación proporcionada anteriormente, no deben esperar más respuestas sobre posibles formas de regular los detalles o aspectos prácticos relativos a las bendiciones de este tipo, ¿no? Así que la iglesia dijo que es el comentario completo de Fernández sobre si las parejas del mismo sexo pueden ser bendecidos fue el siguiente.
Eso se lo dijo a LifeSite News. Lo que la iglesia dijo es que la unión homosexual no está bendecida porque ella, o sea, la iglesia, tiene la definición clara del matrimonio, que es una unión entre un varón y una mujer, abierta a una nueva vida. Pero sin embargo, aquí enseñan lo contrario. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, San Pablo afirma que las acciones homosexuales son pecaminosas, explicando que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Este es el texto de Pablo, sino que según su carta a los romanos, los que practican la homosexualidad recibirán en sus propias personas el debido castigo por su error. Bajo esta dirección, en 1986, el cardenal Joseph Ratzinger, que después llega a ser Benedicto XVI, la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó un documento instruyendo a los obispos sobre el cuidado pastoral de las personas homosexuales. La Congregación para la Doctrina de la Fe amonestó a los obispos a asegurarse de que ellos y cualquier programa pastoral en la diócesis están declarando claramente que la actividad homosexual es inmoral. Así que, conforme a las enseñanzas de la iglesia, pues ahora se cambia todo. O sea, se echa todo por tierra, todo al suelo. Esta es la agenda liberal que tenemos ahorita gobernando en la iglesia. Pero no todos están de acuerdo, obviamente. Las iglesias orientales no están de acuerdo con el Papa Francisco. Muchos líderes ortodoxos le han dicho en su cara cuando ha ido a diferentes visitas fuera de Roma, que es un hereje, que no está actuando conforme a la voluntad de Dios. O sea, lo están confrontando, no están de acuerdo a su línea liberal. El Papa Francisco está quedando, y el obispo Fernández está quedando bien con los seculares del mundo, pero está quedando mal con sus propios hermanos de fe y por consecuencia con Dios también. Así que, ¿y usted de todo esto? ¿Qué opina? Muchas gracias.